Capítulo 13. En las selvas de Borneo. El holandés y el soldado, conocedores ambos del lenguaje de los malayos, no perdieron una sola palabra de aquel diálogo. Ya sabían bastante sobre las intenciones de aquellos piratas y sobre todo de aquel malayo, al servicio del que hizo naufragar al Oregon. No podían llamarse engaño. Aquellas palabras, mañana los cogeremos, las habían oído claramente, a pesar del ruido de la resaca al quebrarse contra los escollos. Habían quedado inmóviles como estupefactos, mirándose uno a otro. El soldado fue el primero en romper el silencio. ¿Me habré equivocado? ¿Hace poco cuando le dije que quería estar a 1000 leguas de aquí? ¿Por qué habrán fraguado contra nosotros este plan infernal? Dijo el señor Helm. ¿Por qué ese señor Opadi? Yo creo que hizo usted muy mal en contarle el objeto de su viaje. Pero, ¿cree usted que es un miserable o que es una víctima de la perfidia de su criado? No lo sé, señor, pero creo que no corren buenos vientos para nosotros y que tenemos que pensar en alejarnos lo más pronto que podamos. Es la medianoche y dentro de 4 horas amanecerá, pero con esta oscuridad no podemos penetrar en el bosque. Esperaremos a que amanezca y hasta entonces velaremos con mucho cuidado. Mientras veamos la chalupa al lado del Oregon, nada debemos temer. Bribones malayos. Son todos piratas, pérfidos y traidores. Quizás no nos haya hecho también traición o Paddy. Puede ser, pues el capitán ese siempre me infundió sospechas. ¿Qué quiere usted que le diga? Aquel espolonazo que nos dio con las luces apagadas a mí no se me olvida. Nunca. ¿Pero con qué objeto cree usted que echó a pique al Oregon? ¿Para saquearlo después? ¿Con esa tempestad? Bueno, tiene usted razón, pero no nos ocupemos más que de nosotros. Si su criado se lo ha hecho, nosotros no podemos librarle. No diga nada, Amelia, de lo que hemos descubierto. Ella es muy valerosa, pero mejor será no ocasionarle inquietud. Me callaré como un pez. Hicieron algunas exploraciones por los alrededores de la roca, volvieron a la caverna. El señor Hell miró hacia el lecho y vio que la joven y Dick dormían tranquilamente, uno junto al otro, dibujándose una dulce sonrisa en los labios de Amelia. Está soñando la pobre niña y quién sabe si saldremos con vida de este desgraciado viaje, murmuró. Se sentó junto al soldado que mascaba con satisfacción un trozo de cigarro y se abstrajo en las profundas meditaciones, con los ojos fijos en la selva y en el mar y el oído atento a todos los rumores. La noche era tranquila. En en la selva cercana, se oían aullidos que anunciaban la proximidad de las fieras, pero ningún animal osó acercarse a la caverna. A las 3 de la mañana, al primer claror del día, vióse a la canoa y a las chalupas abandonar el Oregon y volver a la bahía, pero se mantuvieron tan lejos de los escollos que ni el soldado ni el holandés pudieron distinguir a quienes las tripulaban. A eso de las 3:30, cuando comenzaron a palidecer las estrellas y el mar se teñía hacia oriente, con los primeros reflejos de la aurora, Hell despertó a Dick y a Amelia. Tenemos que marchar, hijos míos. No podemos continuar aquí. ¿Ha pasado algo malo, señor Hell? Le preguntó Amelia. No, hija mía, pero estamos seguros de que Opadi ha sido hecho prisionero por los piratas y tememos que esos granujas traten de apoderarse igual de nosotros. ¿Y vamos a dejarle en manos de esa gente? Ya te he dicho que nada podemos hacer por él. Un día cualquiera, cuando no corramos peligro alguno, iremos a buscarle, te lo prometo. Castigaremos a esa gente. ¿Y si le matan? Los piratas prefieren hacer esclavos, con objeto de sacar de ellos el precio del rescate. Pero vámonos, no se nos haga demasiado tarde. Cargaron resueltamente todos los víveres y municiones y volviéndose de espaldas al mar, marcharon en dirección a la selva. El soldado se puso al frente, llevando en la mano el machete para abrirse paso a través de aquel caos de vegetación. Pronto se encontraron en plena selva. A diestra y siniestra se alzaban frente a ellos árboles de toda especie, bananos silvestres, mangles, palmas de hojas inmensas, arbustos, cañas colosales, unidos unos con otros y entretejidos profundamente de arriba a abajo, describiendo 1000 curvas caprichosas y haciendo casi imposible el paso a través de ellos. Una semioscuridad reinaba en todo aquel laberinto de ramas y hojas, algunas de las cuales tenían dimensiones extraordinarias. Los rayos del sol apenas podían penetrar a través de aquellas bóvedas del follaje. Pocos pájaros se veían, algunos Copsychus salaris, de plumas blancas y negras,
palomas torcaces que huían rápidamente apenas descubrieron a los viajeros, algún epimaco real, espléndido pajarillo de alas negras y color turquesa, y algún loro escarlata de cola negra y purpurina. Abundaban en cambio los lagartos volantes, que se veían saltar de árbol en árbol sintiendo su desagradable strixic. El siciliano, aunque reinase una atmósfera caliginosa y enervante, manejaba el machete con energía, derribando desmesurados bambúes que caían con estrépito, bejucos de la especie Gavir urcaria y la guiuntawan o ércola elástica, plantas trepadoras muy apreciadas, porque mientras la primera da una especie de goma que se emplea con buen resultado para fijar los colores, especialmente sobre seda, la segunda produce una sustancia venenosa que los malayos utilizan para cazar los espléndidos pájaros de aquellas regiones. Junto al soldado iba Dick, que se ocupaba en desembarazar el camino de las ramas que cortaba el soldado para que pudiese pasar a Amelia cómodamente. Y por último, Help, que era el encargado de vigilar la selva por si aparecía de improviso a sus espaldas alguna fiera peligrosa. La marcha llegó a hacerse bien pronto sumamente difícil, teniendo en varias ocasiones el soldado que pedir ayuda al exoficial para abrir camino. Habían penetrado en el interior de un bosque de pimienta silvestre, planta trepadora, semejante a la vid, pues crece profundamente cuando no está cultivada, entretejiéndose de mil maneras. El marinero y Gel tuvieron mucho que hacer para abrirse paso a través de aquellos brazos sarmentosos. A las 9 de la mañana, sin embargo, lograron atravesarlo, y entraron en la gran selva, bastante más espesa, pero donde el aire circulaba más libremente. El soldado y el holandés, extenuados por aquella lucha sostenida contra múltiples obstáculos, hicieron alto. Ya hemos recorrido lo menos 4 millas, dijo Eheld, limpiándose el copioso sudor que le emanaba de la frente. Estoy casi seguro de que en medio de este caos de vegetales, esos granujas no podrán encontrarnos si les diese la tentación de seguirnos. Vamos a descansar algunas horas, señor Help, dijo Amelia, y después emprenderemos de nuevo la marcha. Busquemos primero un poco de agua, dijo el soldado. Tengo sed. Temo que sea difícil hallarla, le dijo Help, pero haremos por encontrar algún líquido. Miren, allá arriba hay árboles que nos lo proporcionarán. ¿Un árbol que nos dará agua? Exclamaron Amelia y Dick. Y además azucarada, añadió el holandés. ¿Tienen una vasija cualquiera? Tengo un vaso de cuero, le dijo el soldado. Vengan conmigo. Se dirigieron hacia una especie de palma adornada de grandes hojas plumosas, con frutas en forma de racimos. Cogió el machete y junto a un nudo hizo una incisión profunda. Enseguida comenzó a destilar un líquido claro y transparente, vertiéndose en el vaso de cuero que el soldado tenía puesto bajo aquella herida. El líquido, sin embargo, salía muy lentamente y fueron necesarios casi 10 minutos para llenar el vaso. Para usted, señorita, dijo el soldado ofreciéndose la Amelia con amabilidad. Esta se lo acercó a los labios, diciendo después: «Es agua muy dulce». «Sí», le respondió Hell sonriendo. «¿Qué planta es esta?» «Una palmera muy apreciada, pues se llama Arenga sacarífera, muy común y extendida en todo el archipiélago de la Sonda. Si se le corta por cualquiera de los nudos, produce este líquido azucarado que los malayos llaman toddy. No puede sacarse más que 1 litro al día. Si se le hace hervir, enseguida se vuelve en jarabe, y se le echa en otro vaso, se cambia en azúcar de color oscuro, pero muy bueno. Si esta, a su vez, se hace fermentar, se convierte en una bebida embriagadora que se llama tuguac, una especie de araca. Pero esta palmera produce otras cosas no menos útiles. De sus hojas se extraen unas crines o fibras resistentes que sirven para hacer cuerdas. Produce además una sustancia algodonosa que, preparada, se utiliza para yesca. Su médula es muy harinosa y sirve para hacer pan, muy usado por los pobres y bastante sustancioso. Y por último, sus frutas son comestibles, en particular por los chinos que las preparan en confituras. Si encuentran esas frutas, guárdense de comer la cáscara, porque son muy venenosas, y los indígenas las emplean para impregnar con su jugo la punta de sus flechas. ¿Y no hay además otros árboles que dan jugos azucarados?, dijo el soldado. Sí, existen además el sontar, llamado por los naturalistas Varasus flavelliformes, que producen un jugo que, puesto en ebullición, se convierte en azúcar. Pero señor Help, dijo el pequeño Dick, que desde hacía un rato olfateaba el aire, ¿no nota usted un olor como de alcanfor? ¿Alcanfor? ¿Aquí en medio del bosque?, le dijo Amelia. No te extrañes, le dijo el holandés.
Borneo es el país que produce el mejor alcanfor. Habrá quizás por aquí alguno de esos árboles. Véanlos allá lejos, junto a aquel grupo de abedules, exclamó el soldado. Cuerpo del diablo, qué coloso. En efecto, a la derecha de un grupo de arbustos se alzaba un árbol, de enormes dimensiones, no en cuanto a su altura, sino por su grueso, pues era tal que 5 hombres no podían abarcarlo. Precisamente de aquel punto venía aquel agudo perfume del alcanfor. Es un verdadero Drionalanops camporae, dijo el señor Help, que era un poco botánico. Si tuviésemos tiempo podríamos sacar una buena cantidad de ese coloso, porque el alcanfor de Borneo es el más apreciado de todos los conocidos. ¿Pero dónde tiene el alcanfor? Preguntó Amelia. En el tronco y en las ramas, esparcido en pequeñas concreciones, y de la salvia se extrae el precioso líquido llamado aceite alcanforado. ¿Cortan los árboles entonces para extraerlo? Sí, y lo pagan muy caro los chinos, pues les atribuyen virtudes especiales y milagrosas. Los habitantes de Borneo no lo usan, pero sienten por él un temor supersticioso y no verifican su recolección sino después de algunas ceremonias, a las cuales no sé por qué motivos no pueden asistir las mujeres. En Macao he visto yo plantas semejantes a estas, solo que más pequeñas. Sí, pero aquellas son otra especie conocida por los botánicos con el nombre Laurus camporae, y su sustancia alcanforada se extrae de otro modo. Primero se cortan sus ramas en pedacitos, que se hacen cocer a lo largo dentro de vasijas, sobre las cuales se ponen cubiertas de paja, en las que se recoge la resina odorífera, que después se cristaliza. El alcanfor común que se ve en Europa es el llamado chaupnauk por los chinos y se saca de la llamada ugai o Blumea balsamífera y es el más estimado después del de Borneo. Esta variedad de alcanfor crece en China, Japón y en la isla Formosa. Cállense, dijo el soldado al sol de pronto. Alguien se acerca. ¿Hombres? Dijo Gel cargando la carabina. No, un animal. Mírenlo. Mil diablos, diría que es la trompa de un elefante.